me acercaban, me decían cualquier cosa, te podemos ayudar, estar con tus hijos mientras estás en tratamiento. O sea, una cosa que jamás podría pasar en Rusia. Gloria, en tu canal de YouTube dices que México te salvó. Fíjate que me diagnosticaron cáncer hace 2 años y un cachito, entonces pues sí, era como empezar desde cero para todo, ¿no? En todo el sentido. Era como una etapa bastante difícil, ¿no? Para toda mi familia, pero a ver, y yo siempre digo que como que, o sea, puedes encontrar cosas bonitas también en eso, ¿sabes? Y encontramos muchas cosas bonitas con mi familia. Yo siento que nos reinventamos de cierta forma, ¿no? Pero pues los cambios también es para bien, pues, o sea, como que empiezas a valorar mucho más la vida. ¿Cómo sentiste, por ejemplo, la solidaridad de tus amigos? En México, pues, tienen la fama de ser, pues sí, muy solidarios, pues. Sí, no, era una cosa totalmente que me volaba en la cabeza. O sea, en Rusia jamás hubiera pasado algo así. Totalmente desconocidos se me acercaban, me decían cualquier cosa, te podemos ayudar, voy a tu casa a lavar tus trastes, a estar con tus hijos mientras estás en tratamiento. O sea, una cosa que jamás podría pasar en Rusia, ¿sabes? Y sí, es una cosa que habla perfectamente de los mexicanos, porque yo siento que ni siquiera existe un país donde podría ser algo así, ¿sabes? Mencionaste que pues, si naciste en Rusia. ¿Cómo fue para ti crecer ahí? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Frío? O sea, en general es un país frío en todo el sentido, ¿no? O sea, en la gente, en la cultura de las personas. No sé, yo siempre me sentía como excluida, ¿no? Entonces, no me sentía nunca que hay nacionalidad, que es mi país. O sea, sí respeto, obviamente, es mi país y tiene cosas muy chingonas, pero en general no lo sentía como cercano, ¿sabes? Y sentiste que, pues, aunque eras de allá, pues, a la vez que no. Sí, sentía que como que no soy igual, ¿no? O sea, sentía que yo soy diferente y como que no... O sea, yo siempre era como mucho más optimista, ¿no? Ok. ¿Los rusos son pesimistas? O sea, sí, ¿Cómo los todos alemanes? son muy apagados. ¿Los alemanes también? O súper pesimistas, o sea, como de que mañana se acaba el mundo un poco. En Moscú, donde yo crecí, es como 7 meses no hay luz. O sea, no es sol, no sale. Y está todo gris, apagado, pues no, obviamente frío, entonces los árboles están todos sin hojas, cero verde, o sea, por eso cuando vine aquí pues es otra cosa, ¿no? O sea, todo el año es como una fiesta, o sea, lo ves y dices, wow, ¿no? ¿Te acuerdas de la primera vez? ¿Cómo fueron tus primeras impresiones cuando pisas México? Perfectamente lo recuerdo, sí, hasta el olor recuerdan. Primer olor que salí del avión, es como, México huele muy particular, tiene un toquecito muy bonito. ¿A qué huele? Huele a calor, a flores, ¿no? Todo el tiempo, porque todo el tiempo está floreciendo todo. ¿Sabes? ¿Cómo se llama la sustancia ese con que estamos trapeando? El cloro ese, ¿cómo se llama? El fabuloso. Ándale, pero huele bastante en todos lados. Sí. ¿Y fuiste de vacaciones? Sí, vine de vacaciones, sola. Entonces era una etapa bastante loca de mi vida. Acabé, digamos, mi universidad, trabajé 1 año y dije, no, pues ya no puedo más, ya no quiero estar aquí, no, nada. Como que no encontraba algo, ¿no? Era una historia bastante loca porque mi mamá vino conmigo y me dijo, oye, se va a quedar un mexicano en nuestra casa por un mes, ¿sí? No me acuerdo cuánto era. En Rusia. En Rusia, en Moscú. Y yo dije, ¿quién es? Es que dice, no lo conozco, pero me pidieron que está aquí estudiando universidad, en circo. Y como una cosa muy irreal. Entonces, pues no convivimos aquí mucho con él, porque pues yo trabajaba, él estudiaba, pero en general me gustó mucho español, ¿no? Yo dije, yo quiero aprender español, pues sí o sí, ¿no? Me suena tan hermoso. Y luego me dijo, no, pues yo vivo en tu casa y tú vete a mi casa en México. Entonces así hacemos como intercambio. Y pues ya me fue. O sea,
Me fui de vacaciones y fui primero a Oaxaca, ¿no? Primero que conocí, digamos, Oaxaca y playas de Oaxaca. Entonces era como flecha en mi corazón. Sí, 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 una cosa increíble. Cuando llegaste, ¿cómo estaba tu nivel de español más? Cero. ¿Cero? Bueno, a ver, yo cuando dije, me enamoré de español, quiero aprender español, compré un librito con, ya sabes, así autodidácticos. Y pues ya sabes cuánto podía dar, ¿no? O sea, súper básico. Entonces, cuando yo vine, haz de cuenta, yo tenía, ¿qué? 22 años. Y pues en ese entonces yo tenía un celular de plano, ni sin internet, o sea, no había bien todavía en ese momento, ¿no? Entonces, pues no había ni traductores ni nada, ¿eh? O sea, yo tenía como una libreta con mi pluma, entonces, pues iba y les dibujaba cuando no podía explicar, señalaba, o sea, pero la gente en México como son tan amables que realmente siempre me ayudaban, o sea, pero sí, con eso pues, tengo cosas muy chistosas, ¿no? O sea, por ejemplo, en Oaxaca la primera vez que fui, haz de cuenta, pues yo, bueno, el sol ya te puedes imaginar, estaba todo blanca, pues dije, bueno, voy a ir a comprar un bloqueador solar, ¿no? Entonces entro a la farmacia y le trato de explicar que necesito para el sol, ¿no? Crema para el sol. Sí. Entonces me vendió algo, pues donde estaba así como solecita, no sé qué. Entonces me la puse. Y el siguiente día estaba quemada totalmente. Luego me explicaron que no era bloqueador, que era al revés, que era como un bronceador que te ayuda a absorber más el sol. Entonces era una cosa totalmente loca, ¿no? Sí. Sí, eso es el clásico. Justamente ahora estuvo un amigo de Alemania acá. No manches, cómo se quemó ese güey. También. Rojo como cangrejo después. Después de 2 días. Es que sobre aquí no hay que tener mucho cuidado. Sí. Pero también eso es algo como justo, ¿no? O sea, cuando yo te pregunté ahorita cómo recuerdas Rusia, lo primero que dijiste era frío. Sí. ¿Sabes? Es como algo tan rico como acá que, pues sí, que siempre hay sol. Sí, sí, no, es otra cosa. Es que yo siento que los mexicanos no lo aprecian tanto porque porque- nunca vivieron eso, ¿no? O sea, es más que frío, es más que no hay sol, es como una sensación de depresión, tocar. Sí, 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 yo mira, es diciendo de eso, que acabamos de ir a los campos mexicanos de Cempasúchil. Entonces, trabajando en los campos me ha salido un poco, pero sí, sí, sí. Y después, ¿cómo siguió tu historia acá? O sea, ¿volviste después o dijiste, no, ¿saben qué? Sí, volví, pero escribí el siguiente día mi renuncia en el trabajo. Todo el mundo me estaba diciendo, ¿estás loca? ¿A dónde vas? ¿No conoces a nadie? ¿Cómo vas a vivir ahí que no sabes ni español? O sea, yo dije, no, pues, ni modo, a ver cómo, ¿no? O sea, como que a esa edad ni siquiera como que valoras bien. Yo creo que a mi edad de ahora ya no hubiera mejor, sí, sí, pero 22 años, pues, ¿no? Y pues ya me mudé, luego, qué sé. Sí, sí, sí. Ahí sí estudié como 2 meses español. O sea, Uy, renunciaste y ajá. empezaste a estudiar, ponerte más seria con el Yo español. no, era como 2 meses y ya luego me mudé otra vez para acá ya. Y ya diciendo, pues a ver qué encuentro de trabajo, ¿no? Para ver qué encuentro. Y pues obviamente con mi español cero, casi cero, pues no podía encontrar durante tiempo. Luego ya pude encontrar una escuela de idiomas donde trabajé muchos años. Sí. Ujú. Para enseñarlo ruso. Para enseñar ruso, es lo único que podría hacer. Sí, a esa altura de mi español, pues no, o sea, ni modo de encontrar otra cosa, ¿no? O sea, y ya después ya cuando ya, digamos, o sea, ya pasaron bastantes años y estudié fotografía, lo que más me apasionaba en ese momento. Entonces, sí, es, digamos, es mi, como, un camino profesional, ¿no? Ajá. ¿Qué fue lo más difícil en ese primer tiempo, digamos? Bueno, casi no hablabas nada de español, pero bueno, ya estabas acá, radicando acá, Ujú. trabajando como profesora de ruso. ¿Qué fue lo más difícil para adaptarte?
Yo creo que con español sí pasé un poquito de, digamos, sí, cosas así difíciles porque, haz de cuenta, pues cuando vienes y bueno, yo no, hasta ahora creo que no, casi no tengo aquí rusos con quien hablar, ¿no? O sea, puros mexicanos tengo, ¿no? Y al principio pues igual, entonces todo era en español, o sea, todo. Y realmente, pues es una cosa muy abrumadora con el cerebro. O sea, como que o sea, tienes que hacer tanto esfuerzo para todo el tiempo buscas palabra y traduces, o sea, que al final del día yo tenía así como una cabeza así, ¿sabes? O sea, así se sentía. Era muy abrumador, yo siento, aunque amo español y es mi, no sé, una cosa que amo hablar, ¿no? Otra cosa, pues yo creo que no, yo creo que, o sea, vine y amé todo desde el principio, o sea, yo siempre comía picante, por ejemplo, En Rusia. en Rusia, sí. Aunque no es nada común en Rusia, ¿no? Soy muy rara. ¿Cómo no diría picante ahí? Vendía, sí venden, a ver, para empezar, Sabes a Tabasco. no sé si conoces ahí Abjasia, es un país que está súper cerca, Ajá. y ahí venden su como chilito, Ok. que nosotros siempre lo compramos, teníamos como un frasco así. Entonces, pues lo comíamos todos, ¿no? En la casa. Entonces, sí era raro, o sea, para los rusos es raro. Pero viniendo aquí, pues dije, ay, wow, tantos chiles, o sea, me gustó. Pero bueno, no comía ese nivel de picante, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando me invitaron por primera vez en una fiesta mexicana, pues yo como casi no hablaba español, era toda así extranjera para ellos, ¿no? Dijeron, me imagino que, a ver, vamos a probar, ¿no? Tal vez extranjera. Pues me ofrecieron como una comida, porque, o sea, yo entiendo que, bueno, era como un guisado, ¿no? Me dijeron que era un guisado, ¿no? Era chile habanero con cebolla morada, ¿no? O sea, que es pues lo pones a veces, ya sabes, como a un Pues con el- taco Ajá, exacto. con algo, ¿no? Sí, güey. Me encanta. Sí, ¿verdad? Hasta como a veces como la cebolla pica, ¿no? Ándale, sí, como que absorbe el Exacto. hilito. Bueno, el chiste es que me dijeron que no, se come solo, ¿no? O sea, como que lo pones en tortilla y lo comes para ver cómo yo reacciono, yo creo. Pasar una lanza. Pero me encantó, ¿no? Yo dije, wow, está muy rico. Entonces, pero bueno, siguiente día no era tan alegre. No, no. Pero está rico, está muy rico. Entonces, Momento. sí, no, yo siento que no, yo no sufrí ni con comida, ni, bueno, con la gente menos, ni con clima, ni con nada, ¿no? O sea, sí había cositas, ¿no? Pero dices, pues qué chistoso, por ejemplo, pues eso de caminar con una notita, ¿no? Preguntando a ver dónde yo quiero llegar, porque pues, buscaba yo embajada rusa. Ujú, Entonces yo me acuerdo que salí del metro ujú. y bueno, dije, pues como que no encuentro, ¿no? En mi teléfono, te digo, no tenía ni mapa ni nada, ¿no? Entonces, pues estaba preguntando a la gente, pues todo el mundo me manda a diferentes direcciones, ¿sabes? O sea, es como súper mexicano, Sí. como no poder decir, no, yo no sé a dónde. Me manda. Lo importante es mandar. Allá, para que sigas ocupada, ¿no? Sí, ándale, y más, sí, era que supongo que para mí cosas como que, bueno, ¿para qué me mandó tal persona para acá si aquí no hay nada, ¿no? O sea, si otra siguiente persona me dice, no, ir allá, o sea. En la siguiente esquina vas a la derecha y después a la izquierda y vas. Sí, ahí encuentras papelería y preguntas. Sí, no, una cosa rara, pero nunca me chocó, digamos. O sea, nunca dices, ay, qué desagradable. No, es una cosa muy bonita, cultural. Ok. Hoy en día eres madre de familia. Ya tienes nacionalidad mexicana. Ya, Ya eres mexicana. ya soy mexicana. Felicidades.